unidad de la iglesia. Recordando que la unidad, mis amados hermanos, es el vínculo de la paz. ¿A qué me refiero con esto? Que la unidad, mi amado hermano, en donde quiera que se practica, tiene como resultado la paz. Por eso es de que la unidad es el vínculo que proporciona un poder increíble en donde quiera que se pone en práctica. Por ejemplo, una familia unida es una familia poderosa. Una casa unida es una casa poderosa. Un pueblo unido es un pueblo poderoso. ¿Y sabe usted que una iglesia unida es una iglesia poderosa? Pero desafortunadamente, cuando en un lugar no existe unidad, se manifiestan muchas discrepancias, se manifiestan paradigmas que ocasionan que la iglesia no crezca, que la iglesia no desarrolle, que la iglesia se mantenga estancada y que lastimosamente, mi amado hermano, no se vea el poder del Espíritu Santo reflejado en la iglesia. Por eso quiero dar una explicación que di el día jueves con respecto a la división y al separatismo, porque sabe usted que alguien que divide no solo es aquel que toma un grupo de personas y que la saca de la iglesia, mi amado hermano, para formar una organización afuera. No solamente esta persona es alguien que causa división. Una persona que causa división también puede ser alguien que está dentro de la iglesia, pero que no forma parte del mismo pensamiento cristológico que los que están dentro de la iglesia. Por eso, mi amado hermano, Satanás, que fue el primer ser que causa división, la división la comenzó a formar desde dentro del reino de Dios. A esto se le llama separatismo. ¿Y sabe usted que el separatismo se da cuando una persona no tiene la misma manera de pensar o no tiene la misma manera de funcionar dentro de un lugar para desarrollo? Esto se da en los hogares. Por ejemplo, cuando el marido tiene esa necesidad de producir y dice, bueno, yo tengo como meta hacer esto, hacer lo otro, poner un mi negocio, y luego aparece la mujer y le dice, no, vos solo gastando el dinero te mantenés. Entonces viene el marido y lo que hace es desilusionarse, ¿verdad? Se decepciona y dice, yo con ganas de prosperar y mi mujer no piensa igual que yo. Ahí comienza el separatismo. O puede ser viceversa, ¿verdad? Que la mujer diga, yo tengo ganas de poner un negocio. Y venga el marido y vos a ver con qué tu tata lo querés poner. Y viene la mujer y se decepciona. Y dice, así para qué, mejor ya no lo pongo. Ahí comienza el separatismo. Porque los dos o las personas que tienen que vivir en unidad, en lugar de vivir en unidad, viven en separación. Por eso usted muy puede estar viviendo dentro de su casa, pero puede estar más separado que aquel que está divorciado. Amén. Usted muy bien puede estar dentro de la iglesia y puede ser más divisionista que el diablo. ¿Y sabe desde dónde comienza eso? Desde el momento que usted no tiene la misma manera de pensar que tiene que tener toda la iglesia. ¿Cómo piensa la iglesia? Miremos nosotros, porque sabe usted que el día jueves les daba una enseñanza a los hermanos de unidad, pero vamos a ir a ver cómo debe de pensar una iglesia unida. Dígale al hermano que está a su par, ¿cómo debe de pensar una iglesia? Amén, no estoy hablando de un miembro, no estoy hablando de una iglesia, y una iglesia somos todos. Diga conmigo, una iglesia somos todos, un mismo pensamiento, un mismo parecer hacia Dios. Amén. Pensar una misma cosa y hacer una misma cosa. Y sabe que ahorita en este mensaje de unidad usted se va a comenzar a dar cuenta que esto usted lo puede implementar o implantar dentro de su casa.
Porque la unidad debe de vivirse aún dentro de nuestros hogares, dentro de la iglesia, dentro de nuestros pueblos. ¿Sabe usted que nosotros como pueblos únicamente nos unimos para lo malo? Les decía a los hermanos. Mire, ahí está Guatemala ahorita sufriendo, haciendo sus paros nacionales, hasta cuando ya el pueblo está todo hecho lata. Si realmente se pusieran a pensar de una manera unida como pueblo, decía alguien, si la nación, amén, si la nación o los países pensaran de una misma forma todo, y sabe que eso es lo que ha logrado Estados Unidos, que todos los seres que viven dentro del país de Estados Unidos tengan un mismo pensamiento de unidad, de equidad, de respeto, de soberanía hacia su país, aunque usted no sea de este país. ¿Sabe usted que cuando usted viene acá a Estados Unidos, este país hace que usted se rija en unidad sus leyes? ¿Cómo? Desde el momento que usted entra a este país, tiene, mi amado hermano, que cumplir las leyes así como las cumple el otro, porque si usted quiere derechos, usted tiene que cumplir las leyes. Entonces usted puede tener los mismos derechos que otro ser humano en este país, pero tiene que cumplir los mismos derechos que el otro ser humano cumple. Entonces, tenemos que analizar fielmente la unidad. Para eso quiero llevarles a la Biblia, vamos a estudiar las Sagradas Escrituras, y quiero que vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 10. Corintios, capítulo 4, versículo 10. Este va a ser el primer versículo. Voy a hacerlo un poco rápido, ya que he estado hablando con unos hermanos y pues el tiempo se me acorta. Pero quiero que usted lo entienda de la mejor manera. Primero, quiero hablar de la iglesia en unidad. Segundo, la manera en que Dios mira la unidad en la iglesia. Y tercero, ¿qué características tiene una iglesia que vive en unidad? Por eso, mi amado hermano, comienzo a decirle esto. Si usted es de los que dicen, mire ministro, a mí por favor no me tome en cuenta, hermano, ya no venga. Amén. Y les explicaba a los creyentes, esto se escucha muy fuerte y cualquiera que me esté viendo vía redes sociales va a decir, ese ministro está echando de la iglesia a la gente. No, no lo estoy echando, pero le estoy haciendo ver que si usted pertenece a esta iglesia, tiene que vivir en unidad. Les ponía un ejemplo a los hermanos el día jueves y les decía, un ejemplo claro, todos los hermanos encargados de las rentas, a ver, levanten sus manos los que son encargados de las rentas, levanten su mano porque usted es cabeza, pues caballero, o es más encargada su mujer que usted. A ver, usted que es encargado, levante su mano usted que es encargado de la renta, ¿verdad? Si tiene casa propia, usted es la cabeza, usted es el que manda. Todos ustedes reciben al primo, a la prima, al tío, a la tía, a la hermana, al hermanastro, al papá, al abuelo y si es posible reciben al vecino en la casa donde ustedes están rentando. Les voy a poner un ejemplo claro. Viene el primo de allá de Guatemala y el primo dice, mira primo, fíjate que voy a llegar, voy de mojarras fritas, amén. Llego cansado porque caminé todo el desierto, no me dieron agua, no me dieron comida, ¿será que me das posada? Claro que sí, primo, no se preocupe. Come on here. Y lo recibe. Usted lo recibe en su casa. Entonces viene usted y hace un trato, ¿verdad? Bueno, hagámoslo un poquito más personal porque el primo es de la otra familia. Mejor del hermano, el hermano chiquito. Usted recibe a su hermano chiquito, llega a su casa y usted le dice, mira, aquí tenés que pagar renta, tenés que pagar lonche, tenés que pagar biles, tenés que ayudar a la comida. Tenés que ayudar a todo, tenés que ayudar a limpiar, a ordenar, porque aquí vivimos 8, en otra casa viven 12 hasta 15, ¿verdad? Pero aquí todos parejos. Entonces viene el hermanito y le dice, sí, pero ahorita no tengo trabajo, va, pues yo te voy a echar la mano. Hay unos que pues le prestan el dinero y ya cuando trabajan les tienen que pagar. Pero viene el hermanito y usted le dice, va, quédate aquí, pues aquí está tu cuarto, mira, yo te voy a ayudar con el primer mes y los 2 meses de renta, no te preocupes, yo lo voy a pagar ya cuando consigas trabajo, ya pagas. Pero ¿qué pasaría si su hermanito pasan 2 años y el hermanito ni se preocupa por la renta, ni se preocupa por los biles, ni pone para el lonche, ni limpia el baño?
porque un baño tiene la casa en donde se meten 15. El hermanito se cruza de brazos, es holgazán, no quiere trabajar, ¿qué le importa? Y dice, es mi hermano más grande, que pague. ¿Verdad? ¿Qué haría usted en ese momento, mi amado hermano? Usted dice, no. Yo estoy seguro que aquí ni a nuestros hijos le vamos a dejar pasar eso. Si el hijo ya trabaja, que ayude. ¿Verdad que sí? Y eso que son nuestros hijos. Viene el hermano y se pone a pensar, bueno, mira papaito, ya tenés trabajo. Si no pagas renta, haceme el favor, ya nada. Si no apoyas, si no aportas, si no ayudas, ¿verdad? Porque ¿qué importa si él solo llega 2 horas a dormir? Ahí no importa, media vez esté allá adentro en la casa, tiene que pagar y tiene que ser igual con todo. Si 80 se le cobra a uno, 80 se le cobra a todo. Amén, hermano. Si uno da para el lonche, todos ponen para el lonche. Si uno compra coca y al otro le gusta la coca, que compre su coca. ¿Verdad que sí? Porque todos hijos o todos centenados. Si no ayuda, patitas para la calle. ¿Verdad? Porque usted dice, aunque seas mi hermano, aunque seas mi primo, aunque seas una persona que yo aprecio mucho, pero tenés que apoyar en esta casa, porque aquí se te brindó la mano cuando viniste, pero ya también estás queriendo agarrar el pie. Así que te pones las pilas, porque si no busca otra renta. No te va a aguantar ni mi mujer, ni mis hijos, ni tu tío, ni tu tía. Entonces ponete las pilas, ¿verdad, hermano? Y está en todo su derecho, aunque usted no sea el dueño de la casa, porque usted es el responsable. ¿Sabe usted que lo mismo pasa a veces con nosotros como ministros dentro de la iglesia? Yo no soy dueño de esto, pero yo como responsable de esta iglesia, muchas veces me impacto de la indiferencia que tienen los creyentes al momento de no querer formar parte de la iglesia. Sí mencionan que son del monte Sinaí, pero no hacen nada por el monte Sinaí. Como dijo un hermano, están de agroles, están de gratis. Y aquí es donde comenzamos el separatismo dentro de la iglesia. Miremos lo que dice la Biblia, Primera de Corintios. Alista su Biblia porque ahorita va a estudiar mucho la palabra. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4. Y vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Este va a ser el primer versículo. ¿Cómo mira Dios la unidad en la iglesia? Lo vamos a leer, ya lo tiene. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 10. Por eso aquel creyente que diga, mire hermano, a mí no me tome en cuenta, hermano, yo le digo, usted no pertenece a la iglesia de Cristo. Y ahorita se lo voy a mostrar, para que usted no piense que yo me lo estoy inventando. Y eso es lo que diferencia en muchas cosas a las otras religiones, que hoy los cristianos y los evangélicos no tienen, que es unidad. Capítulo 1, versículo 4. Dicen amén. ¿Qué dice la Biblia fuertemente, mis amados hermanos? De una forma unida. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Versículo 6 fuertemente. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9 fuertemente. Versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Amén, hermano. Dígale al hermano que está a su par, yo amo, así dígale, mírele pues, yo amo la obra de Dios. Este es el día que ese hermano
comience a hablar de la obra de Dios, dígale: hermano, nosotros tenemos que hablar una misma cosa, no diferente cosa a nosotros dos. Amén. Mírenlo pues otra vez, dígale: hermano, yo amo el evangelio de Cristo. Dicen amén. Sí le está viendo, ¿verdad? Entonces, cuando usted se ponga a hablar con ese hermano o con el primo, con el tío, recuerde que usted tiene que hablar una misma cosa como iglesia. Todos hablar ¿qué? Una misma cosa. Y no hay entre vosotros, dice la Biblia, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Diga conmigo: una misma mente y un mismo parecer. Dicen gloria a Dios. Ahora vamos al libro de San Juan, por favor. San Juan capítulo 17. Versículo 22. Miremos el trasfondo de la unidad y cómo Dios, porque sabe usted que si nosotros hablamos de unidad como iglesia, debemos de entender que lo hablamos porque nuestro Dios, a quien nosotros adoramos, es un Dios que manifiesta unidad. Por eso a veces yo no entiendo a la gente que dice: es que yo amo a Dios. ¿Cómo vas a amar a Dios si no vives en unidad con tu hermano? Es que yo amo a Dios. ¿Cómo vas a amar a Dios, mi amado hermano, si tú no practicas la unidad como creyente? ¿Cómo vas a amar a Dios si la unidad no se manifiesta en tus acciones? Vives con pleitos, peleando, enemistado, con caras, con gestos que muchas veces provocan división en tu vida, con tu familia, en la iglesia, con tus hermanos, con la gente, en tu trabajo. Vives, mi amado hermano, teniendo separatismo con todo el mundo y no practicando la unidad como debe de ser. ¿Sabe usted que si un creyente dice amar a Dios, lo primero que se tiene que demostrar en él es su manera unida de vivir? Hay creyentes que prefieren unirse al mundo y no a su familia. Hay creyentes que prefieren unirse al mundo y no a la iglesia. Hay creyentes que prefieren unirse al pecado y no unirse a la santidad. Vamos a la Biblia, San Juan 17. ¿Qué dice la Biblia fuertemente? Versículo 22. La gloria que me diste, para que ellos sean ¿qué? Uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23. Que tú me enviaste y que los has amado a ellos así como me has amado a mí. ¿Qué dijo Cristo? Entonces aquí mire, puede sentarse. La iglesia es una porque Dios ama la unidad de la iglesia, puesto que Él representa la unidad. Dios es unidad. Diga conmigo: Dios es unidad. Jesucristo decía: para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿A qué llegó con eso? Dios quiere que el creyente viva en unidad como iglesia. Todo creyente debe de aprender a vivir en unidad como iglesia. Hermano, ¿vas a asistir a la casa de Dios? Yo no tengo ganas. Hermano, ¿vas a ir hoy a ensayar? Hermano del grupo, estoy cansado. Hermano, dicen al creyente: hoy te toca hacer la actividad. No, hoy no. Tal vez dentro de 20 días. Tómenme en cuenta cuando ya esté descansado. ¿Sabe usted que la actitud indolente y de indiferencia de un ser humano así que está dentro de la iglesia es una actitud que causa división dentro de la iglesia? Se han vivido casos en los cuales dentro de la iglesia no se manifiesta unidad por la falta de amor que tiene el creyente.
A veces uno no comprende, mi amado hermano, por qué en la vida de los seres humanos se manifiesta mucha indiferencia. ¿Y sabe por qué? Es porque todavía se manifiesta separatismo. No han logrado entender que la iglesia de Jesucristo debe de vivir con perfecta unidad. Hay creyentes que se levantan cada día, mi amado hermano, de la semana, no preocupándose por la obra de Dios. Se preocupa por su trabajo, se preocupa por sus ingresos, pero no se preocupa por la iglesia. Hay muchos creyentes que yo les decía a los hermanos, no tienen la necesidad en un día a la semana por lo menos decir, y como les decía a las hermanas, ustedes solo un día tienen como obligación y deber llegar a la iglesia a dirigir el culto al templo menor. ¿Qué les cuesta? Hermanos caballeros, solo un día tienen ustedes de responsabilidad de llegar como sociedad a su culto. ¿Qué les cuesta? Que llegue el presidente, que mire el ministro, ahí está el presidente echando punta, solito como sociedad. ¿En dónde está la unidad? Si la unidad tiene que ser la que represente nuestra iglesia, la unidad es la que tiene que representar nuestra transformación en un estado espiritual en donde nosotros, mi amado hermano, promulguemos la paz hacia los demás. Yo les decía a los creyentes, como iglesia de Jesucristo hoy en día la iglesia vive dividida. Ahí están las demás religiones. Usted se da cuenta, y les explicaba a los creyentes el día jueves, ahí está la religión musulmana, mi amado hermano, que en donde quiera, mire, en donde quiera los musulmanes están todos unidos. La religión islámica, perdón, todos están unidos. Lo que hacen en Europa lo hacen en Sudamérica, lo que hacen en Guatemala lo hacen en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos viven en unidad. Así como respetan la ley en diferentes lugares de los países en donde están, así se respetan en Estados Unidos y en Guatemala. Ellos no viven en separatismo. ¿Sabe usted qué me dice un día un creyente? Hermano, lo invito a que usted asista a la casa de Dios. Vaya a la iglesia. Aquí no hay otras iglesias, aquí está el monte Sinaí, el mismo monte Sinaí que está allá en Unión La Loma. Fíjese, me dijo que yo hasta que regrese a Guatemala voy a asistir, porque allá es mi iglesia. Bueno. ¿Sabe usted cuál ha sido el éxito del monte Sinaí? Que en el monte Sinaí se le ha enseñado a la gente a amar la misión en donde quiera que estén, porque esto es una misión, no son 1000 misiones. 1000 iglesias son, pero es una misión. Pero estamos hablando de iglesias físicas, porque como iglesia de Cristo somos una. Así como en la iglesia central, en Ixchihuán, en Huehuetenango, se practica la doctrina de Cristo, así se practica aquí. Así como los creyentes velan por la obra de Dios en los diferentes lugares, así se vela aquí. Así como la iglesia central trabaja, así se trabaja aquí. Ahorita, como ustedes están aquí en su servicio de Santa Cena, hay muchas iglesias que están en su servicio de Santa Cena, a eso se le llama unidad. ¿Sabe usted qué le ha dado el éxito a esta misión? Que esta misión le ha enseñado a la gente a vivir en unidad. Si la gente no viviera en unidad, esta misión ya estaría por los suelos y el poder del Espíritu Santo no se manifestaría. Pero aquí se manifiesta el poder del Espíritu Santo, porque la unidad la provoca el Evangelio, la palabra de Dios. Así como adoran a Dios en Guatemala, así se adora aquí. Amén. Y es ahí donde Dios manifiesta su poder en una iglesia de poder. Porque sabe usted que si la democracia, les decía a los hermanos, a nosotros nos enseña, pueblo unido jamás será vencido, porque el pueblo de Dios no se une. ¿Quiere ver usted una iglesia poderosa? Vamos al libro de Hechos, acompáñame, por favor. Y ahorita sí voy a hablar acerca de las características que tiene una iglesia poderosa. Cuando la iglesia se une, cuando tienen un mismo pensamiento, se manifiesta lo que es el homotumadón, que significa estar unánimes juntos, que proviene de la palabra homos, que es mismo, y tumos, que es mente. En pocas palabras, la palabra homotumadón quiere decir una misma mente. Esta palabra aparece en 11 ocasiones en el libro de Hechos, y por eso el libro de Hechos se conoce, mi amado hermano, como el libro de la iglesia.
Porque sabe usted que aquí el libro de Hechos nos presenta de qué manera el poder del Espíritu Santo se manifestó en la iglesia primitiva. Cómo la iglesia primitiva tuvo crecimiento, cómo los creyentes de la iglesia primitiva eran prosperados. Quisiéramos, ¿verdad, hermano?, que todos los creyentes de la iglesia de Warrington, Minnesota, fueran prosperados. Mire, yo escucho, hace unas semanas atrás nos daban el testimonio de los hermanos que están en Boston, y esto es bueno que lo miren todos los creyentes. Y ayer mandé unos videos de los hermanos que están colaborando para el desarrollo de la obra de Dios allá en Houston. Les decía a los hermanos, me contaba el ministro, viera que hay como 15 hermanos que abrieron sus negocios, una pizzería, uno tacos, venta de tacos, otro venta de comida típica, otro venta de ropa, otro venta de acá, otro venta de allá. ¿Sabe usted por qué este es el día, hasta el día de hoy, que muchos creyentes aquí viven de sueños pero no se les cumplen? Porque muchos creyentes todavía viven separados de la obra del Señor. Muchos creyentes que ya están viejos, que ya tienen muchos años de estar aquí, que tal vez tuvieran la oportunidad de ser prosperados y bendecidos. ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Que usted se ha alejado de Dios, se ha apartado de la iglesia, y la Biblia dice, ay de aquel solo. Usted quiere hacer las cosas solo y no toma en cuenta a Dios en nada, vive en separatismo. Aquel que se ha sujetado y ha vivido en unidad, ¿sabe por qué Dios no prospera? Ahorita usted va a leer. Una iglesia que vive en unidad, Dios se encarga de prosperarla. ¿No era el trabajo? No. ¿Sabe usted quién produce crecimiento? Dios. ¿Sabe usted quién hace crecer las plantas? Dios. Amén. ¿Sabe usted quién produce desarrollo, prosperidad, bendición y crecimiento a la vida de alguien? Dios. Usted puede trabajar toda su vida y seguir siendo una persona que necesite prosperidad. El crecimiento lo otorga Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo otorga el Señor. ¿Y sabe usted cuándo Dios otorga? Y por eso les decía a los hermanos, a mí me gustaría escuchar a varios creyentes aquí. Mira, hay muchos creyentes diciéndome, mire ministro, viera que el Señor me ha levantado, me ha dado la oportunidad de tener un negocio, me ha dado la oportunidad. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que te la pasas más en divisionismo y no en unidad. Si nosotros como iglesia pensáramos en unidad, trabajáramos en unidad, tuviéramos la capacidad de vivir unidos como iglesia, yo le aseguro que esta iglesia ya hubiera crecido. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Usted mira los cultos de Sociedad de Damas, 2 hermanas de todas las que están acá, y las demás acostadas en su casa, en lugar de estar orando las unas por las otras. Porque tú no vas a la iglesia solo para buscar tu bendición, vas a la iglesia por la bendición de tu familia y para orar por aquellas que llegan a buscar a Dios. Culto de caballero, mi amado hermano, si no fuera culto general, si no fuera servicio general los días jueves que van, los días martes, se acordarán los hermanos, 2, 3 pelones en la mañana y en la noche, 5 de todos los que están aquí. No había necesidad para ellos de ir a buscar a Dios, no vivían en unidad. En los anillos de oración, que es el lugar en donde se tiene que manifestar más la unidad, yo le pregunto a usted, hermano, en serio, usted no se preocupa por su hermano que está a la par, no se preocupa. Mire, ahí hay mucho creyente pelando, ay, es que el ministro no te visita, no te viene o no viene a orar por tu vida. ¿Por qué no va usted? ¿Por qué no agarra usted los días viernes para ir a Sioux Center a ir a orar por la vida del hermano que tal vez tiene necesidad? Si la iglesia es usted. La unidad que tiene que tener la iglesia no solo representa a un ministro como líder, sino representa una iglesia que se aporta la una a la otra, creyentes que aportan los unos a los otros, creyentes que se apoyan los unos a los otros. Por eso ahorita he estado encomendando a los hermanos, sugieren, mire, ahorita los hermanos se quedan allá encargados de Oakland, California. Yo solo los llamo, miren hermanos, tal hermano que quiere ir a la iglesia, necesita una visita. Ahí va el hermano encargado, el segundo hermano encargado, el hermano ujier, el hermano presidente, el hermano vicepresidente, el hermano secretario, el hermano tesorero, porque esa es la iglesia. Y miran que el hermano vocal, porque hasta vocales hay, no llega. Bueno, hermano, ¿qué le está pasando? Venga a visitar también porque usted es la iglesia. Los anillos de oración, 2 peloncitos aparecen. El pobre hermano necesitado ahí de una oración. Y usted en su casa, dormido,
despreocupado. Usted se duerme sin pensar, hay hermanos que tal vez necesitan una oración, ¿cómo me gustaría ir a orar por ellos? No, ¿a usted qué le importa? Amén. Como le dije al doctor Emán, le dije, ahorita todo lo que usted está haciendo, todos esos viajes misionológicos, solo se acaba la pandemia y va a tener que poner a todos esos ministros huevones a predicar la palabra así como usted lo está haciendo. Porque si usted lo pudo hacer y dio el ejemplo, todos nosotros también lo podemos hacer. Amén. Como le dije a un hermano, ¿por qué? Porque somos una sola misión, somos una iglesia que tenemos que velar los unos por los otros. Vamos a ver las características de la iglesia. Dentro de la iglesia se tiene que acabar aquello de decir, a mí no me tomen en cuenta, yo no pertenezco. Bueno, si usted no pertenece, por eso de ahora en adelante se lo dejo claro a todo creyente. Si en algún momento, oiga muy bien, hay algún hermano que llega conmigo diciéndome, mire ministro, no me tome en cuenta, le voy a decir, mi hermano, ahorita le extiendo su carta, y esta no es carta de renuncia, sino carta de despido, ¿sí? Porque si usted no pertenece a la iglesia, no ponga un pie aquí. ¿Por qué? Porque usted como iglesia debe de velar por su hermano, debe de velar por su ministro, debe de velar por la obra y debe de velar por el evangelio. Vamos a Hechos capítulo 2 y lo vamos a estudiar. Usted puede decir, el ministro está muy enojado. No estoy enojado. Amén. Pero a mí me preocupa que la iglesia no crezca a causa de eso. Porque una iglesia se estanca cuando no hay unidad. Una iglesia se vuelve para atrás cuando no hay unidad. Una familia se estanca cuando no hay unidad. Una familia se destruye cuando no hay unidad. Vamos a Hechos capítulo 2, por favor. Versículo 1. Prepare su Biblia porque vamos a leer. Primero, el ejemplo de la iglesia, mi amado hermano, del Nuevo Testamento es la unidad. La iglesia representa la unidad. En el libro de Hechos capítulo 2, versículo 1, ¿qué dice la Biblia fuertemente, mis amados hermanos? Lea fuertemente, ¿qué dice la palabra, por favor? ¿Estaban todos qué? Unánimes, juntos. Abraza al hermano que está a su par y dígale, hoy estamos unánimes, juntos, en un mismo sentir. Estamos en un mismo sentir. ¿Saben dónde se mira el mismo sentir? Mire, un ejemplo claro. ¿Saben dónde se mira el mismo sentir? Estamos todos de blanquito, ¿verdad, hermano? No somos blanquitos, estamos de blanquito. ¿Amén? Los que no, solo mírenle y dígale, deje de ser divisionista, deje de ser separatista. Ya nos enseñaron. Amén. ¿Verdad que sí, hermano? Porque usted en su trabajo no mira al hermano, ¿verdad? Que trabaja con cuchillo, entrar sin cuchillo. Se le queda viendo raro. Usted dice, ¿qué venís a hacer, hermano? ¿Verdad que sí? Todos con cuchillo así entrando en filita y solo el uno sin cuchillo. Se le queda viendo y hasta se ríe, ¿verdad? ¿Tu cuchillo? ¿Qué? ¿Cómo le vas a hacer? ¡Ay! Se me olvidó. ¿Sabe cómo se representa la misma manera de pensar? Desde nuestras vestiduras. Amén. Porque ¿qué hizo usted cuando se alistó y para el culto? Mi vestido blanco, ¿verdad? La hermana. Y la hermana, mi camisa blanca. Ya preparada. Que sea arrugada, pero se vino en blanco. El que no se sienta mal, cambie. Porque esto no se lo estoy diciendo para que se sienta mal, sino para que cambie su manera de ¿qué? De pensar. Amén, porque somos una iglesia. Estaban todos unánimes juntos en un mismo sentir. Primero, estaban listos para obtener la promesa, estaban listos para recibir la palabra, estaban listos para celebrar una fiesta espiritual y estaban juntos en el servicio a Dios. Amén. Estaban todos unánimes juntos en el día del Pentecostés. Todos estaban preparados, ¿verdad, hermano? Para recibir la promesa de Cristo, que era recibir al Espíritu
Santo. Estaban alegres, felices, contentos en un mismo sentir. No habían caras, no habían malos gustos, todos estaban alegres. Amén. Eso es unidad. Capítulo 2, versículo 44. Vamos al 32. Capítulo 2, versículo 44. Hechos 2, 44. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice la Biblia, mi amado hermano? Fuertemente. Permítame. 43 mejor. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Recuerde usted que la palabra comunión proviene de koinonía. Amén. Que quiere decir compartir, que también significa unidad. Amén. Y que significa una estrecha asociación. La palabra koinonía quiere decir compartir o vivir en unidad o participar en una sociedad. Amén. Eso significa koinonía. Estaban todos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Dicen gloria a Dios. En el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes? Por los apóstoles, ministros del Señor. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos. A ver, lea el versículo 44 usted fuertemente. Tenían en común ¿qué? Todas las cosas. Versículo 45. Versículo 46. De corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo ¿qué? El pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Mire, la iglesia se tenía que encargar de vivir en unidad, y el que daba el crecimiento a la iglesia, ¿quién era? Dios. Capítulo 4 ahora, por favor. Capítulo 4, versículo 32. Capítulo 4, versículo 32. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice la Biblia fuertemente? Era de un corazón y de un corazón y de un alma. Ese corazón que habla aquí la Biblia, ¿sabe usted qué corazón es? Un corazón contrito y humillado. Aquel corazón que a diario ¿qué? Necesita de Dios. Dicen gloria a Dios, hermano. Ese corazón, preocupado. Todos eran de una misma alma y de un mismo corazón. Siga leyendo. ¿Qué dice la Biblia? Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 33. Así que no había entre ellos ningún qué. No había entre ellos ningún qué. ¿Sabes por qué debes la renta? Porque no te gusta vivir en koinonía con tus hermanos. Me dice un día un hermano, ese ministro nunca nos da. Yo te daría, pero ¿cómo te voy a decir? Ni siquiera ayudas a la obra. Amén. Yo te aseguro que hasta el hermano diácono un día necesitado, si te viera necesitado así fiel, te diría: mira, hermano, está pagando tu renta, ya con ganas, no te quedes. Tú, un hermano, estoy seguro que cualquier hermano lo haría. Pero ¿sabe por qué muchas veces, mi amado hermano, tenemos necesidad? Porque no nos gusta vivir en unidad. La necesidad a veces, la falta de unidad se da muchas veces por el orgullo que manejamos, y el orgullo que manejamos no nos permite a nosotros compartir el mismo pensamiento con nuestra iglesia. Ministro, es que
viera que no fui a la iglesia porque no tengo carro. ¿Cuántos hermanos con carro que no te harían el favor para ir a la iglesia? Lo que pasa es que no te gusta ir a la iglesia, son excusas. Ministro, es que viera que ni para mi ofrenda tenía. Dios sabe tu necesidad. Dios conoce que tal vez no tienes. Lo que le importa a Dios es de que vengas, que te acerques a Él, que vivas, mi amado hermano. Ministro, es que viera que no tengo trabajo, pero tienes manos. No tengo dinero, pero tienes manos y pies. Amén. Me decía una hermana, ministro, es que viera que tengo muchas deudas ya en mi actividad. Me retiro de la sociedad. ¿Qué tiene que ver tus deudas con la actividad? Solo ya no te lleves si no podés pagar, pero anda y ayudas en los tamales. Levantate por lo menos a las 5 de la mañana a ayudar a hacer la masa. Ni eso querés hacer, es una excusa. Estoy cansada, dice la hermana. Estoy cansado, dice el hermano, de estar en la sociedad. Mucho me atormenta. Imagínese usted, no sé quién andaba hablando, que mucha explotación. ¿Qué hace usted? Sola salsa. Su envolver, hermano. ¿Sabe qué es lo único que tiene que hacer usted? Apoyar la obra de Dios, y hasta eso le cuesta. ¿Y sabe por qué muchas veces nos cuesta? Porque no vivimos en unidad con nuestra iglesia, no nos preocupamos por nuestra iglesia. ¿Sabe que yo felicito mucho a los hermanos de Huron? Siéntese, hermano, gracias. Porque les decía a los hermanos, oiga, y esto es bueno que usted lo escuche, oiga muy bien, el día de ayer llegaban los hermanos, y esto no me importa si salen en las redes sociales, que lo escuche la gente. Llegábamos ayer con los hermanos, primer testimonio de nuestra misión, porque nuestra misión ha ido desarrollando. Llegaban los hermanos del grupo musical de Huron y me decía, mire, ministro, fíjese que queremos ir a comprar un equipo de sonido. Y yo pensé que un equipo de sonido un poquito más económico, ¿va? Porque este tampoco es de que sea tan barato. Yo pensé que un equipo de sonido barato. Entonces los hermanos me dicen, mire, ministro, ya lo fuimos a cotizar, ya lo fuimos a apartar, ya nos regresamos. Pero viera que la noticia es que nos costó casi $30,000. Cuando me dijeron, hasta yo me sorprendí, yo le dije, ¿cómo? ¿Y ustedes qué piensan, que un equipo para un estadio van a comprar más? Pues sí, se compraron 5 bocinas de un lado, 5 bocinas como que si estuvieran sordos, ¿verdad? Pero ellos querían sus bocinas. 4 bajos. Me dicen, es para la obra del Señor, ministro, es para Dios. Y lo que le vamos a comprar al Señor, se lo vamos a dar a Dios. ¿Sabe qué les decía? Yo los felicito a ustedes, porque ¿saben ustedes cuál ha sido el problema de las divisiones más grandes de nuestra misión? Eso. ¿Sabe que la división que se formó en Sioux City fue a causa de eso? Que los creyentes querían que hasta de los diezmos se sacaran para comprar los instrumentos, cuando ellos de su bolsa no querían dar ni siquiera $200, hasta cobrando estaban eso. Imagínese usted. Un corazón generoso que vive en unidad, ¿sabe qué es lo que piensa? En cómo aportar y apoyar para la obra de Dios. Viviendo en unidad, en un mismo sentir. Como yo les decía, 8, mire, me dice la ministra, ¿y por qué se van a ir tantos? Los 8 pusieron billetes, pues los 8 tienen derecho a ir. Pues ahí van los 8 en una caravana a comprar sus bocinas, contentos. Y así como se fueron, regresaron contentos. Eso se le llama unidad. Pero viene el creyente y le dice, hermano, fíjese que vamos a tener una actividad en la iglesia, le toca dar una su cuota. ¿Que la dé el ministro? Otros que dicen, yo no voy a dar nada, y si quiere el ministro, que venga. Si ni al presidente de Estados Unidos va a visitar, va a ser usted. Amén. En lugar de decir, amén, claro que sí, esto no es para usted, esto no es para el ministro, esto es para la obra. Hermano, disculpe, le toca pagar su renta. Saber para dónde se va ese dinero. Hermano, es para la obra de Dios. No sea tacaño. Como yo les decía a los creyentes, gracias al Señor por todos aquellos que diezman, que Dios les multiplique 100 veces más. Que ese es el sustento de mi vida, de mi familia. Sí, la obra de Dios sirve para el sustento de todo lo que se hace dentro de la misma obra del Señor.
El creyente, en lugar de pensar separatista y decir que mire qué hace aquel, o que mire qué hace el otro, o que mire qué hace el ministro, debería decir, claro, es la iglesia, es la misión, voy a ayudar, voy a aportar. Si me toca lavar pollo, lavo pollo. Si me toca hacer masa, hago masa. Si me toca envolver, voy a envolver. Si me toca vender, voy a vender. Si me toca aportar, aunque sea una cuota, voy a aportar esa cuota. Si me toca dar esto, lo voy a dar. Ahí están los hermanos que, como les decía a los creyentes, mire, este es hasta el día de hoy que, mi amado hermano, no hemos avanzado en nada del proyecto de la iglesia, que hay muchos creyentes que se me han quedado dormidos, otros que ya ni vienen para que ya no los tomen en cuenta. Miran que yo vengo y ya saben que lo primero que voy a hacer es comenzar a pedir la cuota de construcción y ya no se aparece. A mí no me tomen en cuenta. ¿Sí? Yo pertenezco a la iglesia de San Andrés, pues ni a la de San Andrés va a pertenecer cuando lo regrese. Sea tramposo, apoye la misión. Amén. Porque a nosotros nos ha tocado apoyar todas las iglesias, aunque no sean iglesias de nosotros. Muchos creyentes a veces no se dan cuenta, pero nosotros como ministros y autoridades tenemos que apoyar muchas iglesias, aunque no sean iglesias que estén a nuestro cargo. ¿Y sabe por qué? Porque somos una sola misión, y así como amamos a nuestras iglesias, así amamos a toda la misión en general. Vivimos en unidad. Dice la Biblia, oiga, versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies ¿de quiénes? De los apóstoles. Me dijo un ignorante de Sioux City, en la Biblia no aparece que los ministros tengan el control del dinero. Lea usted Hechos, lea Efesios, lea Corintios, usted se va a dar cuenta. Lo que pasa es que usted no lee la Biblia. ¿Sabe qué hacía la iglesia primitiva? Traía todo lo vendido y lo ponía a los pies de los apóstoles, y los apóstoles se encargaban de la administración de los bienes económicos de la iglesia. ¿Para qué? Para el desarrollo de ella. No hay ningún necesitado. ¿Y sabe por qué? Porque todos pensaban unánimes. Todos tenían un mismo corazón y una misma alma. Todos tenían una misma manera de pensar. Y dice la Biblia en el versículo 34, y los ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Dicen amén. Todos los creyentes, mi amado hermano, deben de aprender a vivir en unidad. ¿Por qué? Había una unidad social. ¿Cuál era esa unidad social? Que todos querían verle el bien a todo. ¿Cuántos quisieran que todos los hermanos de aquí fueran prosperados? ¿Se alegra usted cuando se entera que el vecino ya se compró su carro nuevo o tiene su casa nueva, o se enoja? Si se enoja, no tiene unidad usted con el creyente. ¿Verdad que sí? Amén. Había una unidad social, había un orden en la iglesia. Qué bonito, mira hermano, cuando uno entra a la casa de Dios y mira la fila de los creyentes aquí haciendo sus incasiones. Toda la fila, niños, señoritas, jóvenes. Qué horrible es cuando se queda uno hasta allá parado atrás todo orgulloso, ¿verdad? Y sabe que eso pasó mucho tiempo. Y lo más triste es que pasaba con aquellos que venían de Ixchihuán, que venían de Mojado. Muchos dejaron de venir a la iglesia porque a muchos allá atrás me les parí y les dije, bueno, ¿ustedes por qué no están practicando las incasiones? Si ustedes forman parte de nuestra vida, que allá en Guatemala se les enseñó a practicar las postraciones, las incasiones. Qué bonito se mira cuando una iglesia, mi amado hermano, todos entran arrodillados, cuando en una iglesia todos apoyan, cuando en una iglesia todos se ponen de rodillas, cuando en una iglesia todos hacen postraciones, cuando en una iglesia todos están de blanco. Mire qué bonito se mira cuando en una iglesia hay unidad, cuando así como piensa el ministro, piensa el diácono, piensa el ujier, piensa el creyente, piensan los presidentes. Qué bonita y qué ordenada se mira una iglesia cuando hay unidad. Cuando no hay unidad, esa iglesia se mira toda desordenada. ¿Sabe usted que provocaba en la iglesia primitiva la unidad? Provocaba orden.
Usted no me dejará mentir, pero esta iglesia hace unos años atrás tenía mucho desorden. Ahí estaban los patojos, va de brincar, hasta que ustedes comenzaron a agarrar el mismo pensamiento de nosotros como ministros, que agarramos a los gritos y los sentamos y le jalábamos las orejas. Hasta que usted comenzó a agarrar ese pensamiento, fue que la iglesia se comenzó a ordenar. Ahorita ya no friegan tanto los niños. Ya no son tan destructores. Ya hasta se mira más ordenada la iglesia. Dicen gloria a Dios. ¿Sabe cómo se miró la unidad? Cuando ya las hermanas comenzaron a llegar a las actividades, a trabajar. Y todavía hay una que otra ahí que se pone a hablar en mam. Como le dije a un hermano ayer estando sentado, lo agarré así en la cabeza. ¡Fa! En lugar de estar hablando mam, habla inglés. Amén. Porque ¿qué provocaba? La desunidad o la separación, que llegaban a hacer las actividades y lero en su mamá. ¿Y qué hablaban? Nada bueno, separación. Y dentro de su lenguaje, que yo no estoy de acuerdo con esto, que yo no estoy de acuerdo con lo otro, que yo no me gusta esto, que yo no me... Pero como no quería que el ministro la escuchara, por eso se ponía a hablar mamá. Amén. Pero siempre el Espíritu Santo, haciéndole sentir a uno, le decía, cállese, porque lo único que está haciendo es hablar. Se le nota en la cara, tiene cara empurrada, de enojada, de disgustada. ¿Cómo no se va a dar uno cuenta que usted lo que está haciendo no está haciendo en unidad? Si usted viene en unidad, aunque sea más, pero chijón, ¿verdad? Amén. ¿Lo haría con qué? Con todo su corazón. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia trabaja en unidad, se mira ordenada, se mira bonita, se mira adornada, se mira hermosa, porque la iglesia representa a la esposa de Cristo. Por tanto, tiene que estar unida y ordenadamente para que Cristo se agrade de ella. Dicen amén. La iglesia tiene que tener unidad sí o sí. Dice que la iglesia, mi amado hermano, en la iglesia había unidad social, tenían conocimiento de las necesidades de otros y las suplían, tenían sentido de pertenencia espiritual. ¿Sabe usted cuál es el sentido de pertenencia espiritual? Todo lo que tengo no es mío, sino es de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted ahora en adelante? Mi amado hermano, ¿tiene su carro? Diga, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, este carro que tengo no es mío, es de Dios. Por tanto, si yo puedo llevar a alguien a la iglesia en este carro, lo voy a hacer. Si yo puedo ir a ayudar la obra del Señor, lo voy a hacer. Hasta cuando usted vaya y compre las cosas de su sociedad para hacer actividad, vaya dentro de su carro y diga, para esto compré un carro. Yo le aseguro que Dios le va a dar un carro mucho mejor que el que tiene. Cuando usted utiliza las cosas materiales reconociendo que le pertenecen a Dios, ahí hay prosperidad, no hay necesidad. No faltaban al templo para adorar a Dios. Por eso los días jueves, ¿sabe usted qué va a pasar en la iglesia nueva? Que los días jueves van a ser cultos generales así como los sábados. Y esperamos que todos los que están los sábados lleguen los jueves. ¿Sabe usted qué tenía la iglesia primitiva? Todos adoraban a Dios juntos. ¿Está yendo usted a sus oraciones hasta las 12? Mire al hermano que está a su par y pregúntele, ¿está yendo usted a su oración a las 12? ¿Está yendo a orar usted por sus autoridades, por su iglesia, por su familia? Amén. ¿Está yendo usted a orar a las 12? ¿O nunca ha ido a una oración de las 12? ¿Sabe qué vamos a comenzar a hacer? Que cuando se termine el culto, de una vez la oración, para que oren. Porque muchas veces solo 20 hermanos ahí los que presentan su ayuno. No, esa oración no es para presentar ayuno. Esa oración es oración general. Presentan su ayuno los hermanos porque los hermanos tienen que ayunar al otro día. Pero es oración general. ¿Por qué se ayuna? ¿Por qué se ora? Perdón. Se ora por la iglesia, se ora por la misión, se ora por los creyentes, se ora por las autoridades, se ora por los hermanos que faltan, por los que asisten, se ora por sus familias, se ora por sus hijos, se ora por su trabajo, se ora por sus necesidades, se ora si tiene problemas, se ora para atar demonios, se ora para destruir toda obra de Satanás, se ora por las brujerías, las hechicerías. Mire cuántas cosas no hay por las cuales orar. Para eso está la oración general. Y solo es una vez a la semana. Y ni ahí quiere llegar a orar usted. Ni asiste a sus anillos, ni asiste a su sociedad, ni asiste a la Santa Cena, ni asiste a las oraciones generales.
Iglesia, despierte, iglesia, porque la iglesia de Jesucristo, toda, ¿sí?, tiene una misma manera de pensar. ¿Sabe usted que la iglesia tenía algo en común? Que la iglesia oraba toda. Con esto concluyo. Hechos capítulo 3, versículo 1. Estaban preocupados por el servicio de la oración. Oraban juntos. Dígale al hermano que está a su par, asista a la oración. Amén. Asista a la oración. No se vuelva indiferente a las cosas que sí traen bendición. Asista a orar. Asista a clamarle a Dios. Vaya, lleve a su familia en unidad. Todos somos miembros por individual, pero todos somos una sola iglesia. Vamos a la Biblia, puestos de pie. Capítulo 3, versículo 1. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice la Biblia fuertemente, por favor? ¿A qué hora subían a orar? A la hora novena, la de la oración. ¿Qué hora era la hora novena? ¿A qué hora era la hora de la oración? A la hora novena. Nosotros tenemos una hora de oración. ¿A qué horas es? ¿A qué horas? No va a decir que no sabe, porque si no le pongo disciplina porque lo tenemos desde hace años. Eso no se puso la semana pasada, ni hace 15 días. ¿A qué horas tenemos nuestra hora de oración, hermano? A las 12, ¿verdad? La novena es a las 9, pero nosotros la tenemos a las 12. A las 9 todos subían ¿a qué? A orar al templo. Nada que en sus casas, nada. Esas oraciones de casas las acepta Dios, pero cuando usted haya ido a orar al templo. Amén. Por eso cualquier líder religioso que a usted le diga, quédese en su casa orando, el Señor conoce su... Nada, se va al templo. Todos subían al templo ¿a qué? A orar. Entonces, mi amado hermano, si le toca orar, vaya a orar. ¿A qué horas tenemos nuestra oración? Dígale al hermano que está a su par, pues a las 12 tenemos responsabilidad de ir a orar. Amén. A las 12 tenemos que ir a la oración. ¿Dicen gloria a Dios? Capítulo 4, versículo 23. Estaban dispuestos a sufrir por Cristo, por la obra, todos. Compartían el testimonio de lo que les ocurría y se reunían en el templo todos. Ganaban almas. Mire, ¿sabe usted qué era lo que tenía esta iglesia? Que todos se reunían en el templo. Todos iban a la casa de Dios. Todos llegaban a glorificar a Dios y se gozaban. Aunque sufrieran, todos sufrían con ese uno. Si se gozaba uno, todos se gozaban con ese uno. Tenían todas las cosas en común. Eran una iglesia poderosa. ¿Qué le hace falta a la iglesia de Warrington, Minnesota, mi amado hermano? Vivir más en unidad para que esta iglesia crezca aún más día con día. Capítulo 4, versículo 23. ¿Qué dice la Biblia? Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz ¿a quién? Amén. Y dijeron: soberano, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27. Con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas,
y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, Yehoshua HaMashiach. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué se había manifestado ahí? La unidad de la iglesia. La iglesia se había unido. ¿Y sabe usted quién se manifestó? El Espíritu Santo. Una iglesia poderosa es una iglesia que vive en unidad, un mismo pensamiento y un mismo parecer. Deje ya de vivir en separatismo. Deje ya de vivir en un estado en el que no se preocupe. Preocúpese por la obra, preocúpese por sus ministros, preocúpese por su hermano en Cristo. Asista, deje de vivir en separación, porque la Biblia dice: ay de aquel solo. Cuando uno vive separado de Dios, mi amado hermano, y no unido a su iglesia, uno sufre. Uno hasta cierto punto busca su propia condenación. Por eso la Biblia dice claramente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Cristo quiere que usted se una. Cristo quiere que usted practique la unidad. Cristo quiere que usted ya no esté separado. Deje ya el separatismo por su orgullo, por su carácter, por su enojo, por la soberbia que maneja. Viva en unidad con la iglesia. Si usted sabe que hay culto, vaya al culto. Si usted sabe que hay anillo de oración, vaya al anillo de oración. Usted que ha dejado de trabajar dentro de la obra, trabaje. La Biblia dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si usted se ha apartado de las cosas de Dios, tal vez por problemas o por situaciones adversas, vuelva a su primer amor. Deje de vivir en separatismo, porque el único, mi amado hermano, que ha vivido en separatismo, apartado de Dios, lejos de Dios, es aquel que no ama su palabra, que no ama la obra, es aquel que es guiado por Satanás a vivir apartado de Dios. Y como le dijo Cristo a sus discípulos: porque separados de mí nada podéis hacer. Únase a su iglesia, tenga un mismo pensamiento y un mismo parecer. Deje de tener el pensamiento del mundo, el pensamiento del mal y del pecado, sino tenga los pensamientos de Cristo, los pensamientos de Dios, la mente de Cristo, y viva en unidad todos los días de su vida. La iglesia, porque esta iglesia es la esposa del Cordero. Vivamos en unidad y amemos la palabra de Dios día con día para que seamos bendecidos. Dele un abrazo a Shalom, shalom, shalom. Viva en unidad. Amén. Deje de vivir en unidad con el mundo. Únase a Cristo.